Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos un día más a esta entrevista en la que tratamos de analizar distintos asuntos de actualidad y hoy vamos a hablar de lo que ocurre en Castilla-La Mancha, en el Gobierno de Castilla-La Mancha y también de cómo afecta a la provincia de Guadalajara. Para ello nos acompaña en plató el vicepresidente del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros por la invitación. Vamos a hablar de muchos asuntos, como decimos, de actualidad y tenemos precisamente detrás de nosotros uno de los temas que, como no puede ser de otra manera, de los que vamos a hablar. El trasvase tenemos detrás, estamos viendo volar que el inicio de ese trasvase que nos trae, me lo van a permitir y me lo va a permitir el vicepresidente, por la calle La Amargura, a los municipios ribereños, principalmente a Cuenca y a Guadalajara, y del que vamos a hablar, de esa estrategia del Gobierno regional también dentro de unos minutos. Pero lo primero, vicepresidente, es ver cómo afrontan esta segunda legislatura, cómo están llevando este inicio de segunda legislatura. Bueno, pues es un arranque en una parte de continuidad con todos los proyectos que quedaron pendientes de la anterior legislatura, como no puede ser de otra manera, pero hemos querido poner especial hincapié en este arranque de legislatura en el diálogo, porque a pesar de contar con una mayoría absoluta en las Cortes de Castilla-La Mancha, precisamente para que la gente no interprete que esa mayoría absoluta puede conducir a ningún tipo de abuso desde el punto de vista de la toma de decisiones, hemos querido que desde el minuto cero también de esta legislatura haya diálogo institucional con diputaciones, con ayuntamientos, haya diálogo político con las formaciones políticas que están en las Cortes de Castilla-La Mancha, con las que hemos llegado a acuerdos para la organización del propio Parlamento, incluso recuperando los derechos que tenían los diputados regionales y que se quitaron de la época de Cospedal, y también diálogo con los agentes sociales y económicos, suscribiendo una primera declaración con CECAN, con la Confederación de Empresarios, y con los sindicatos, comisiones obreras y UGT. Por lo tanto, eso que ha sido el inicio de esta legislatura va a ser la tónica de actuación, la línea troncal de la forma de actuar del Gobierno de Emiliano García Paje durante esta legislatura. A pesar de basarse en el diálogo en esta legislatura, tener una mayoría amplia da más tranquilidad para poder planificarse y poner encima de la mesa asuntos a poder llevar a cabo. Sí, además, probablemente de los miembros del Gobierno, quien más lo voy a notar voy a ser yo, porque era el interlocutor en la anterior legislatura con el grupo de Podemos y eso efectivamente pues da tranquilidad desde el punto de vista de esa planificación. Pero queremos que en las Cortes de Castilla-La Mancha el diálogo esté también ahí. Estamos viendo ya en determinadas tramitaciones de leyes que quedaron pendientes y que hemos incorporado ahora a las Cortes de Castilla-La Mancha, como estamos desde el Grupo Parlamentario Socialista pues en permanente contacto con los otros dos grupos parlamentarios para sacar adelante iniciativas. Alguna, por ejemplo, en materia de respaldo a los municipios ribereños de Entrepeñas y Buendía, que por primera vez las Cortes de Castilla-La Mancha, por unanimidad, sacaron una resolución de respaldo en materia de agua. Eso es histórico, nunca se había producido en las Cortes de Castilla-La Mancha y bueno, pues yo creo que es una muestra más de cómo queremos que transcurra esta legislatura. Hablamos de trasvase, vemos esos tubos detrás de nosotros, como los están viendo también ustedes, por los que se va el desarrollo, se va la riqueza de una parte de España, de los municipios ribereños, de Cuenca y de Guadalajara, se va para que se desarrolle otra zona del país. La estrategia del Gobierno regional sigue firme en defensa de los derechos de los ribereños. Sí, aquí nuestro planteamiento es el mismo desde hace ya mucho tiempo. El trasvase Tajo Segura en realidad es una hipoteca que está pesando como una losa para el desarrollo de esa parte importante de nuestra comunidad autónoma, y estamos en realidad produciendo un trasvase de renta directamente a otros lugares del territorio nacional. Además, en los últimos días hemos conocido como incluso se ha puesto por primera vez también de manifiesto por la propia Confederación
Confederación del Segura cómo hay regadíos ilegales que se están beneficiando del trasvase Tajo-Segura. En fin, todo un despropósito lo que ha ocurrido durante estas decenas de años, pero afortunadamente hay un cambio de mentalidad por parte de los responsables del Ministerio. Yo creo que incluso en el Levante tienen interiorizado ya que no pueden ir mucho más allá con el tema del trasvase. Y además tienen una infraestructura que pueden utilizar y que debemos entre todos impulsar a que se utilice al 100% de su capacidad, que es toda la potencia de las desaladoras instaladas en el Levante, y que pueden ser quienes garanticen el suministro de agua para uso humano y para el regadío ahí en todo el Levante español. Esa es la estrategia de fondo, y al mismo tiempo pues que nosotros podamos utilizar el agua que tenemos en Castilla-La Mancha, en este caso de la cuenca del Tajo, para nuestro propio desarrollo, porque es una paradoja que se esté trasvasando agua y que tengamos dificultades en algunos casos para poder atender las demandas de agua de nuevas industrias que se instalan en nuestra comunidad autónoma o de industrias que quieren crecer, y desde las propias confederaciones se les está poniendo limitaciones a ese crecimiento. Esa incongruencia hay que resolverla definitivamente. Nosotros necesitamos el agua de nuestros ríos y de nuestros acuíferos para desarrollarnos, y en el Levante tienen otra alternativa que tienen que utilizar. Nunca nos hemos negado en el tema de abastecimiento humano o por cuestiones de emergencia. Nunca hemos dicho que para eso nos íbamos a negar, todo lo contrario. Entendemos que para esos casos puede estar justificado, pero lo que no se puede producir es un trasvase directamente de renta desde la cabecera del Tajo hasta el Levante español. Se están dando pasos, los ribereños ya tienen voz, aunque no votó todavía, en la Comisión de Explotación del Trasvase. El objetivo, aunque el presidente se ha enfrentado en varias ocasiones con el presidente del Gobierno, en este caso del mismo partido político, sigue siendo acabar con el trasvase. Sí, aquí lo fundamental es cambiar las reglas de explotación del trasvase y derogar el famoso memorándum que se trasladó a una ley. Ha habido una sentencia que es muy importante, una sentencia del Tribunal Supremo, en la que nos ha venido a dar la razón en cuanto a que esos planes hidrológicos no contemplan el caudal ecológico que tiene que tener el río Tajo, y que por lo tanto hay que darle una vuelta por completo al plan hidrológico del Tajo. Y a partir de ahí se tiene que elaborar unas nuevas reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura que garanticen el cumplimiento efectivo de ese caudal ecológico a su paso por Aranjuez, por Toledo y por Talavera de la Reina. Eso va a ser un punto de inflexión fundamental, y es clave que estén los municipios ribereños entre Peñas y Buendía en la Comisión de Explotación del trasvase Tajo-Segura, entre otras cosas para que haya total transparencia en la toma de decisiones. Yo no entendí muy bien la polémica que se suscitó desde Murcia cuando se iban a sentar los municipios ribereños entre Peñas y Buendía. Si no hay nada que ocultar, si no hay nada que haga levantar ningún tipo de sospechas, ¿qué problema tenían en que se estuvieran en la Comisión de Explotación del trasvase Tajo-Segura? Tal vez ellos sí conocían lo que estaba ocurriendo con los regadíos allí en la zona de Murcia, y por eso no quieren que los municipios ribereños estén sentados en la Comisión de Explotación del trasvase Tajo-Segura. Pero ya están sentados, y yo, en cuanto que se produzca esa modificación de la normativa, estoy seguro que estarán con voz y con voto, porque además es de justicia. En fin, no tiene mucho sentido que puedan opinar quienes reciben el agua y no puedan opinar quienes están en la parte de donde sale el agua, porque además ellos necesitan ese agua también para el suministro y para el desarrollo económico de esa zona importante de la provincia. Si el trasvase supone un problema para la provincia de Guadalajara y para Castilla-La Mancha en general, hay otro problema que afecta no solo a nuestra región, no solo a Castilla-La Mancha, sino también a todo el país. Parece que se ha empezado un poquito a despertar la conciencia de que hay que actuar ya para luchar contra la despoblación. Sí, afortunadamente durante los últimos años hemos conseguido que este asunto esté encima de la mesa del tablero político a nivel nacional. Nos ha costado mucho trabajo, porque en los ministerios, cuando se hace la planificación, normalmente se tiene mucha tendencia a pensar las cosas para allí donde hay mucha población.
probablemente también porque hay más votos que en otros territorios. En ese sentido ha venido bien esta rivalidad desde el punto de vista electoral, porque los diputados de las provincias menos pobladas han sido diputados que podían dar la victoria o no a uno u otro partido en función de la voluntad que tenían los ciudadanos. Y por primera vez se ha puesto encima de la mesa el problema de la despoblación, que es uno de los grandes problemas que tiene una parte importantísima del territorio español. Esa España de interior que se ha despoblado en las últimas decenas de años de una manera importante y que está generando un problema muy serio de vertebración territorial y que genera un problema importante de desigualdad entre los hombres y mujeres que viven en esas zonas y los hombres y mujeres que viven en el medio urbano, y que está teniendo importante incidencia en la financiación de las comunidades autónomas. Yo ligo siempre el tema del despoblamiento con la financiación de las comunidades autónomas, porque es clave que se produzca un cambio en el sistema de financiación para que podamos garantizar al 100% que los ciudadanos que viven en el medio rural, en esas zonas con problemas de despoblamiento, tengan igualdad de oportunidades en el acceso a los servicios públicos básicos, la sanidad, la educación o los servicios sociales. Para eso se tiene que contemplar en el sistema de financiación ese sobrecoste que conlleva la prestación de servicios en zonas donde hay poca población, pero que tienen el derecho, como españoles que son, a recibir una buena sanidad o una buena educación. Y ese sobrecoste no lo contempla el actual sistema de financiación autonómica y conlleva muchas dificultades desde el punto de vista financiero para las comunidades autónomas. Eso, o algún ejemplo que es muy claro, la extensión de las nuevas tecnologías, pues en el medio urbano lo hacen directamente las operadoras de la telefonía porque es rentable, y para que llegue a estas zonas tienen que ser con fondos públicos, tienen que ser con presupuesto de las comunidades autónomas el extender la fibra óptica o el llevar la telefonía móvil a estos territorios. Eso es otro ejemplo muy claro de cómo estas cuestiones se tienen que contemplar en el sistema de financiación. No es fácil, lo hablábamos hace poco en este mismo plato con Jesús Alique, con el comisionado para el reto demográfico, que es aquí de Guadalajara. Es complicado hacer llegar, ver a los ciudadanos, a los vecinos de esos municipios pequeños que se están haciendo pequeñas cosas, que no tienen grandes titulares, pero que sí que colaboran, sí que son un granito de arena más para lograr una solución global, en la que si no van todas las administraciones de la mano es muy difícil. Sí, aquí lo primero que se tiene que producir es, y en esto estamos ya trabajando, es un gran pacto en torno a este asunto, en torno al reto demográfico en términos generales, y concretamente el problema de la despoblación en nuestra comunidad autónoma, muy ligado también al de envejecimiento, que es otro de los retos demográficos que tenemos como comunidad autónoma. Aquí tenemos que ir todas las administraciones de la mano, entre otras cosas porque este es un problema que no se va a resolver en el corto plazo. Este es un problema que se puede empezar a encauzar en el medio y en el largo plazo, y por lo tanto hay que tomar decisiones de muy largo recorrido, con independencia del signo político del gobierno que esté en cada momento en cada una de las instituciones. El Gobierno de España, el Gobierno de Castilla-La Mancha, las diputaciones provinciales y cada uno de los ayuntamientos de estas zonas tenemos que tomar decisiones estratégicas de medio y largo alcance, porque no hay una solución, no hay una varita mágica para resolver este problema. Es un problema que tiene muchos prismas y hay que actuar desde muchos puntos de vista. Probablemente hay tres cuestiones que hay que asentar como pilares básicos para empezar a resolver el problema. La primera de ellos es la garantía de prestación de los servicios públicos básicos en esta zona, lo que decía antes de la sanidad, la educación o los servicios sociales. Si no existen esos servicios en estas zonas, es imposible que la gente quiera quedarse a vivir en ellas, y para eso es importante todo el tema de la discriminación positiva en ese sistema de financiación autonómica. También hay que generar actividad económica en estas zonas, aprovechando fundamentalmente los recursos endógenos que hay en cada una de ellas. Cada una de las comarcas hay que analizarlas de manera individual para ver cuáles son sus potencialidades. Aunque hay elementos que son muy generales, hay que seguir apostando por la agricultura. Aquí es importante la reforma de la PAC que se va a producir en los próximos meses. Hay que seguir apostando por esa pequeña industria agroalimentaria que hay en el territorio,
comercio y también tenemos el turismo como una de las actividades y una de las oportunidades. Pero no podemos renunciar a que haya una pequeña actividad industrial que se vaya a desarrollar en estas zonas. Y para que haya implantación de alguna pequeña empresa, yo creo que tiene que tener una serie de incentivos adicionales al conjunto de los incentivos que tiene cualquier empresa, se ubique donde se ubique. Yo creo que si hay una empresa que se quiere ubicar en estas zonas, que puede ser el motor o el revulsivo para que la gente se quede, incluso que pueda venir alguien a retornar a estos municipios, tiene que tener un apoyo especial y por eso nosotros creemos que hay que poner en marcha mecanismos de discriminación positiva para incentivar la actividad económica en estas zonas. Incluso medidas de carácter fiscal. Yo creo que tienen que tener un tratamiento especial las empresas que están ubicadas en estos territorios, porque es imprescindible que tengan ese tipo de incentivos. Y luego hay que mejorar las infraestructuras. Y cuando hablamos de infraestructuras ya no hablamos tanto de las carreteras, que también hay que actuar sobre ellas, pero tenemos que romper de una vez por todas la brecha digital que hay entre el medio rural y el medio urbano. Por eso uno de los grandes empeños que queremos que salga de todo este debate en materia de reto demográfico es que la fibra óptica, que es la garantía de poder acceder a las nuevas tecnologías hoy y en el futuro, llegue a todos los municipios de la comunidad autónoma. Ese va a ser uno de los grandes retos que vamos a tener durante los próximos años y ahí queremos que se unen los esfuerzos del Gobierno de Castilla-La Mancha, de las diputaciones provinciales y también del Gobierno de España. Porque aquí en Guadalajara son casi 250 de los núcleos de población menores de 200 habitantes donde no va a llegar la fibra óptica según la planificación que tienen las operadoras, que solo van a llegar a los que tienen más de 200 habitantes. Y ahí es cuando tendremos que poner recursos públicos para extender la fibra óptica. Y ese tiene que ser uno de los objetivos, porque además ese es uno también de los incentivos que podemos darle a quienes quieren desarrollar su actividad económica en el medio rural. Hoy es imposible estar en un mercado globalizado como en el que estamos viviendo. Cualquier empresa necesita de las nuevas tecnologías y necesita de los accesos a Internet, de poder establecer la comunicación y la comercialización de sus productos a través de la red que te pone tu producto en cualquier lugar del mundo. Y en ese sentido, pues es imprescindible eso en materia de infraestructuras o en materia de transporte, que creo que es otro de los retos que tenemos también en ese sentido. Por eso, servicios públicos, actividad económica y infraestructuras son los tres pilares básicos para que la gente pueda decidir en libertad dónde vivir, porque finalmente la gente vivirá donde crea o donde le guste más poder vivir. Yo lo que digo es que la gente tome esa decisión de dónde vivir con absoluta libertad. Si tienes empleo, si tienes servicios públicos, luego vive donde quieras vivir, pero que no en esa decisión la tengas que tomar porque no tienes buenos servicios públicos o porque no tienes oportunidades de trabajo. En algunos casos hay gente que incluso tiene el empleo en el medio rural y vive en el medio urbano, porque podemos poner multitud de ejemplos. Todos conocemos algún agricultor que tiene su explotación agraria en cualquier municipio de la provincia y está viviendo en la capital. Bueno, pero que sea decisión propia, ¿no? Exactamente, que sea una decisión tomada con absoluta libertad. Yo quiero vivir en la capital por lo que sea. Bueno, pues no podemos, afortunadamente en este país la gente puede vivir donde lo crea oportuno, pero que esa decisión la tomen con libertad. Fundamentalmente la gente joven que todavía queda en el medio rural y que incluso personas que sintiéndose agobiados en el medio urbano puedan también analizar que existe una posibilidad de desarrollar tu vida familiar y tu vida personal en el medio rural si tienes unas condiciones que son comparables con las que hay en el medio urbano. Nos quedan muchos temas en el tintero por hablar porque hay muchos asuntos de interés, tanto en Castilla-La Mancha como también en la provincia de Guadalajara. Veíamos la foto, el gran titular la semana pasada, ese plan de empleo que también se aprobaba y que me imagino que será positivo para este y para otros asuntos, pero no quería desperdiciar la oportunidad de tenerle aquí en este plató para hablar de si es el momento para poder sacar adelante un nuevo Estatuto de Autonomía para Castilla-La Mancha.
Bueno, yo creo que vamos a ver cuál es el resultado de las elecciones el próximo 10 de noviembre, porque el Estatuto de Autonomía finalmente lo aprueba el Congreso de los Diputados, las Cortes Generales de España, pero todo apunta a que las grandes formaciones de ámbito nacional, en concreto las 3 formaciones que están en las Cortes de Castilla-La Mancha, pues serán una parte importante del conjunto del Congreso de los Diputados. Aunque nosotros queremos sumar a un acuerdo para modificar el Estatuto de Autonomía, o para ser más exactos, para elaborar un nuevo Estatuto de Autonomía, no solo a las formaciones políticas que tienen representación en las Cortes, sino a todas aquellas formaciones que tienen representación en alguna de las instituciones de la comunidad autónoma. Creemos que para incorporar a todos. Sí, para incorporar a todos. El Estatuto de Autonomía es nuestra pequeña Constitución y creemos que un nuevo Estatuto de Autonomía tiene que contar con un gran respaldo político y con un gran respaldo también desde el punto de vista social. Por eso es importante que colaboren también agentes sociales y económicos de la región y que lleguemos a un gran acuerdo a nivel regional para elaborar un nuevo estatuto para la siguiente generación. Nosotros hemos estado con un Estatuto de Autonomía durante una generación prácticamente. Tenemos que elaborar un Estatuto de Autonomía que garantice la capacidad de autogobierno con nuevas herramientas a la siguiente generación, de tal manera que quienes gobiernen esta tierra tengan unas herramientas que les permitan tomar decisiones para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de esta región. ¿Y ahí nosotros qué planteamos? Pues creemos que hay que incorporar al Estatuto de Autonomía determinados derechos de carácter social para que, si hay una crisis económica, nadie tenga la tentación de intentar solventar esa crisis a costa de que lo pasen mal la gente que más dificultades tiene en nuestra comunidad autónoma, como ya ocurrió en la época de Cospedal. Queremos blindar desde ese punto de vista los derechos sociales en nuestra comunidad autónoma, que pensábamos que estaban blindados cuando estaban reconocidos por una ley, pero comprobamos que una ley la cambian las Cortes de Castilla-La Mancha con otra ley. Queremos blindarlos en el Estatuto de Autonomía, porque la modificación del Estatuto de Autonomía es mucho más complicada y, por lo tanto, estando blindados en el Estatuto, es la mejor manera de poder garantizar el ejercicio de esos derechos a todas las siguientes generaciones. Pues estaremos muy pendientes de cómo evoluciona ese tema y otros muchos. Muchísimas gracias, José Luis Martínez Guijarro, vicepresidente del Gobierno de Castilla-La Mancha, por acompañarnos y por hacer este pequeño repaso a la actualidad. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Nosotros seguimos muy pendientes de todos los titulares y de todos los asuntos que a ustedes les afectan.